York. Vamos a recorrer cómo hacer una tarde y noche entretenida en Nueva York en este verano 2020. Síganme. Esto debe ser uno de los lugares más bonitos de Nueva York, completamente cinematográfico. El Empire State Building de fondo, entre medio del Manhattan Bridge. Y vamos rumbo al Brooklyn Bridge. Todo esto es Dumbo. Verano 2020 en Nueva York, en Dumbo. A pesar de todo lo que se puede creer, nosotros estamos manteniendo las medidas de distanciamiento. Gente que viene a tomar alguna fotografía acá. A pesar de lo que estamos viviendo, la gente viene, se toma un tiempo para hacer una fotografía. Una de las mejores vistas, sin lugar a dudas, de Nueva York. Dumbo, en español Dumbo, Brooklyn. Gente que puede venir aquí a comerse un hot dogcito, algo rico, se mantiene abierto. La contingencia también es parte del verano 2020 en Nueva York. Yo les voy a dar una recomendación. Miren, en esta esquina, Plymouth Street con Washington Street, ustedes van a ver el puente. Caminen hacia el fondo y hacen una izquierda y van a encontrar uno de los lugares más maravillosos de Nueva York. Caminamos hasta el fondo a la izquierda para llegar a la orilla. Estoy a contraluz. A mi espalda el puente de Brooklyn y a mi izquierda el Manhattan Bridge, el puente de Manhattan. La gente y los perritos han venido a disfrutar una tarde de verano, parte del verano 2020 en Nueva York. La vida de los negros importa. A mí no me parece que la bandera de Estados Unidos esté hacia abajo. Me parece una falta de respeto. Miren qué buena idea, ¿eh? Una piscita, disfrutando de esta maravillosa vista. Dicen que una de las maravillas de Nueva York es disfrutar del atardecer. Y qué más lindo que hacerlo con el puente de Brooklyn, la ciudad de Manhattan de fondo. Entre el Manhattan Bridge, ahí va pasando el tren, el metro, el subway, el tren de Nueva York, con Manhattan de fondo. Verano 2020 en Nueva York. Quisiera estar como ese perrito en el agua. Estamos llegando a uno de los lugares más icónicos de Brooklyn, Nueva York. El puente de Brooklyn a mi izquierda. Y hacemos un giro para el carrusel famoso. Bueno, el carrusel está cerrado en estos momentos por la contingencia que estamos viviendo, pero esperamos próximamente pueda reabrir cuando ya pase toda esta situación en la cual estamos. Como ustedes ven, la gente verano 2020 viene a distraerse, un lindo perrito, algún artista que viene a hacer sus obras, inspirado acá con esta maravillosa vista. Wow, qué maravilla. Wow, it's wonderful. Thank you. You're welcome. You can follow me on Instagram, more stuff. Wow. There's my website and everything. Wow, mire, él me está diciendo acá que acá tiene su website, el arte de Samuel, samuelchazan.com, y aquí tienen algo de lo que pueden encontrar. El hombre está inspirado con esta maravillosa vista. Puente de Brooklyn y el puente de Manhattan. Junto al carrusel en este verano 2020 hay algunas embarcaciones y gente que viene a tomar fotografías clásicas. Estos son los graduados que no tuvieron su despedida ni su graduación como correspondía, pero ¿por qué no? Vienen a tomar una maravillosa fotografía aquí. Congratulations. Mucha gente en el mundo entero dice que uno de los placeres de la vida es ver un atardecer en la ciudad de Nueva York, especialmente con el puente de Brooklyn, como en las películas. Esto lo pueden encontrar aquí en mi canal, en Gary Moncada en YouTube. Suscríbete, dale like a ese video. Otro de los atractivos de Nueva York son los helicópteros, los famosos tours en helicópteros.
donde puedes ver la ciudad desde las alturas. Si ustedes comentan este video y tiene buenos resultados, a ver si nos subimos a un helicóptero y hacemos un tour desde las alturas. Continuamos disfrutando de este atractivo turístico, uno de los mayores atractivos turísticos del mundo, el puente de Brooklyn, que fue construido en el año 1883. Y parece mentira que hoy en el año 2020, en este verano del año 2020, continúe iluminando y atrayendo a cientos, por qué no decirlo, miles de turistas de todas partes del mundo. En el cielo pueden divisar incluso los tours en helicóptero que están realizando. A la derecha, en las alturas, cómo vuelan los helicópteros. El precio de los tours es alrededor entre los 200 y 500 dólares. Hola, ¿cómo están? Como no hay mucha gente, me voy a quitar la mascarilla. Mira, a mi derecha, esto es un clásico, el metro, el subway, como se es conocido en nuestro país, el metro, acaba sobre el puente de Manhattan, es en inglés conocido como el Manhattan Bridge. Y a la izquierda, el puente de Brooklyn. Y por acá pasan las embarcaciones, los veleros, los yates. Recuerden que Nueva York es uno de los puertos principales del mundo. Y esta vista aquí es espectacular, es maravillosa. Aquí se han filmado innumerables películas, como Love in Manhattan, John Wick, y un sinfín. No vamos a hacer más publicidad porque capaz que me pongan derechos de autor. Y ahí está el famoso carrusel. El famoso carrusel que ahora está cerrado por la contingencia que estamos viviendo. Y tú sigues el plano hacia la derecha, ves que la gente ha venido a distraerse, a disfrutar de un verano. Una parada obligada que yo les recomiendo es este lugar, donde podrán encontrar muchos restaurantes. Y desde las alturas ustedes podrán ver el puente de Brooklyn y Manhattan de fondo. Hoy está cerrado. Acá les recomiendo el lugar ideal para ir al baño. Aquí hay una pareja que está tomando una bella fotografía desde el otro. Aquí una de las mejores vistas, tiene un roof espectacular este lugar. Está temporalmente cerrado, pero ustedes podrán disfrutar en invierno un chocolate caliente por 5 dólares, podrán ir al baño, o una bebida, un agua por 5 o 7 dólares. Verano del 2020, 21 de junio del año 2020, Día del Padre. Esto debería estar lleno de mesas y de personas. No hay tantas, pero la gente ha salido, poco a poco. Poco a poco. Nueva York comienza a recobrar el brillo perdido. Luego de 3 meses hemos salido, y ¿con qué mejor vista? En la Pebble Beach, en Dumbo, en Brooklyn, con la vista de Manhattan de fondo. De Nueva York, entre el puente de Brooklyn y el puente de Manhattan. Esto es uno de los lugares secretos que tiene Nueva York. Para mi gusto, luego de vivir una década, una de las mejores locaciones. Gente viene a hacer fotografías y nosotros vamos a esperar que caiga la noche para despedir este video. Bueno, les queremos aclarar que el acceso a esta playa es libre, es pública, es abierta, pero no puedes nadar. Completamente prohibido el nado. La verdad es que tampoco te lo recomendaría. A lo mucho refrescarte los pies. Mucha gente viene de todas partes. Hoy en su mayoría locales. Y miren esta vista, qué preciosa. Es de película, wow. Comienza a caer la noche en Nueva York. En Brooklyn, a lo lejos se divisa en Manhattan el Empire State Building, entre medio del puente de Manhattan, y abrimos el plano hacia el puente de Brooklyn. Ahí está el famoso carrusel y el distrito financiero de Nueva York, en Manhattan, donde está también el barrio de Chinatown, el barrio chino, y esta playa maravillosa, Pebble Beach. Comenzamos a despedir este video desde Dumbo. Espero les haya gustado. Una tarde y noche, un atardecer en Dumbo, Brooklyn. Si les gustó este video, dale like, suscríbete y comenta en el canal de Gary Moncada en YouTube. Helado, heladito. ¿Cuánto vale uno de esos helados? 5 dólares, 6 dólares. Wow. Estamos tomando un heladito aquí en Brooklyn con el niño.
donde comenzamos. La gente continúa tomándose fotografías. Ustedes pueden apreciar que sigue siendo uno de los atractivos principales de la ciudad de Nueva York, en Brooklyn, desde las intersecciones de Washington Street and Water. Seguimos con Gary en YouTube, como bonus track. Conseguimos un negocio abierto. Atrás viene un perrito muy bonito y se los recomiendo. Esto está aquí, entre medio de esa maravillosa vista, en Washington Street, donde comenzamos este video. Comenzamos a despedirlo. Verano 2020, tour en Nueva York, en el canal de Gary Moncada en YouTube.